Evangelio de hoy. Tema: andaban como ovejas que no tienen pastor. Primera lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ofrezcamos a Dios en todo tiempo, por medio de Jesús, el sacrificio de alabanza, que consiste en celebrar su nombre. No se olviden de compartir y de hacer el bien, pues tales sacrificios son los que agradan a Dios. Obedezcan a sus dirigentes y estén sumisos, pues ellos se desvelan por sus almas, de las cuales deberán rendir cuentas. Ojalá esto sea para ellos motivo de alegría y no un peso, pues no les traería a ustedes ventaja de ninguna clase. Que los bendiga el Dios de la paz, que rescató de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, Pastor supremo de las ovejas, por haber derramado la sangre de la alianza eterna, que les haga adquirir todo lo que es perfecto, para que así cumplan su voluntad, pues Él pone en nosotros lo que le agrada, por Cristo Jesús, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vámonos aparte, a un lugar retirado, y descansarán un poco. Porque eran tantos los que iban y venían, que no les daba tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban, y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos, la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, hermanos, sigamos con la reflexión de hoy. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas.
En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, que es resplandor de su gloria e impronta de su sustancia. Ya en el Antiguo Testamento, el Dios de Israel se había revelado como un Dios personal que ama a su pueblo y lo salva, que lo conduce como un pastor a su rebaño, que vela por el huérfano, la viuda y que defiende personalmente a los débiles. Pero la revelación plena de Dios se nos iba a dar en su palabra encarnada, Jesucristo. En efecto, a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Dios es invisible, pero no por esto perderemos toda esperanza de verlo, pues su Hijo único lo ha contado. Lo ha hecho visible en su propia persona. A esto se refiere Jesús cuando declara: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nuestra principal ocupación debe ser entonces contemplar a Jesús. Viéndolo actuar, a Él debemos concluir: así es Dios. El Evangelio nos relata el momento en que los apóstoles regresan donde Jesús, después de haber sido enviados por Él a una primera misión. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Habríamos esperado que Jesús hiciera con ellos una evaluación de esta primera experiencia apostólica, pero la preocupación de Jesús se centra en ellos. Jesús está más preocupado de procurarles descanso a ellos. Entonces Él les dice: venid también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Jesús los defiende del estrés, pues dice el Evangelio: los que iban y venían eran muchos, y no les daba tiempo ni para comer. Y se fueron con Él en la barca a un lugar solitario. Concluimos: así es Dios. Para Él, lo importante es el bienestar nuestro. Dios es un Padre que se interesa por cada uno de sus hijos personalmente y vela incluso por sus necesidades temporales y por su descanso y su alimentación. Van con Jesús en la barca a un lugar solitario con intención de descansar un poco. Pero la multitud se les adelanta por la playa y al desembarcar vio mucha gente. No los dejaron cumplir con su objetivo de descansar y comer. ¿Cómo reacciona Jesús ante esta contrariedad? Habríamos esperado algún gesto de impaciencia o de molestia, pero no hay ni sombra de esto. Al contrario, Jesús reacciona de otra manera. Sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tenían pastor. Jesús reacciona como el pastor que ellos buscan, más aún como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. No está velando por su propio descanso, sino solamente por el bienestar de esas ovejas. Se puso a enseñarles muchas cosas. Al observar esta actitud de Jesús, debemos concluir: así es Dios. Dios es un Padre que está siempre disponible para sus hijos, sobre todo cuando lo buscan. Así lo expresa hermosamente la plegaria eucarística. Compadecido tiendes la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. Queridos hermanos, todos buscamos la sabiduría, pero la sabiduría de Dios es mucho más profunda que nuestra sabiduría humana, aunque la incluye y la enriquece mucho con aspectos que no podríamos encontrar por nosotros mismos. Que el Señor nos dé su sabiduría. Ahora, hermanos, recibamos la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Oh Dios, sabio y amoroso, concédenos que sepamos buscar siempre las cosas realmente importantes
como son luz para nuestra conciencia, comprensión y amor para con la gente, fidelidad a tu voluntad, interés y dedicación por tu reino, y que todo esto esté inspirado por el Evangelio y el estilo de vida de Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por haber escuchado este maravilloso Evangelio de hoy. La palabra de Dios dice que meditemos en ella día y noche para alcanzar sus promesas y bendiciones de vida eterna. Te invitamos a suscribirte y a compartir este Evangelio y así llevar la palabra de Dios a cada hogar para recibir el Espíritu Santo en sus corazones. Gracias y muchas bendiciones.